Hola, mi nombre es Daniela Abigail Rubán Muñiz y hoy les voy a hablar acerca de los riñones, que son los órganos principales del sistema urinario responsables de la filtración de la sangre y de la formación de la orina. Los riñones son dos órganos retroperitoneales, es decir, están ubicados en la región del peritoneo. Se localizan a ambos lados de la columna vertebral, específicamente en la vértebra torácica nivel 12 hasta la vértebra lumbar nivel 3. Otra cosa por destacar de aquí es que el riñón derecho está un poco más inferior que que el riñón izquierdo, perdón. Esto debido a la existencia del hígado. De igual manera, ambos riñones tienen las mismas funciones y no hay ningún inconveniente de esa parte. Cada riñón entre un adulto promedio pesa entre 120 y 180 gramos, con unas dimensiones de 10 a 12 centímetros de largo y de 5 a 7 centímetros de ancho. Su función principal es filtrar la sangre para eliminar desechos metabólicos, regular líquidos, electrolitos y pH, además de producir hormonas. Características macroscópicas del riñón. El riñón cuenta con una estructura externa. Es aquí donde se mira que tiene dos caras, una anterior y una posterior, dos bordes, una lateral y una medial, dos extremos, uno superior, que es el que está en contacto con la glándula suprarrenal, y uno inferior, que es el más estrecho. Por último, tiene un hilio renal, que es conocido como la puerta del riñón. Es aquí donde entra la arteria renal y sale la vena renal, aparte de que se conecta con el uréter correspondiente. En su estructura interna, el riñón cuenta con una corteza renal. Es una capa externa, como ya bien mencioné, con un color rojizo. Es aquí donde se contienen los corpúsculos renales que dan inicio a la formación de la orina. También tiene una médula renal, es la parte más interna y un poco más clara, formada por 8 a 18 pirámides renales. Cuenta también con papilas renales, son vértices de las pirámides. Estas drenan la orina hacia los cálices menores. Y también hay cálices tanto menores como mayores, que son conductos encargados de recoger la orina que se crea y forma en el riñón. Hay una pelvis renal, esta es una cavidad central donde se acumula la orina antes de pasar al uréter. También hay columnas renales, son extensiones de corteza que separan las pirámides. Y por último existe un lóbulo renal, que es una pirámide más una corteza que lo rodea. Estos divididos, como ya dije, por pirámides y cortezas. Características microscópicas del riñón. Corpúsculo renal, formado por el glomérulo, red de capilares y la cápsula de Bowman. Su función es filtrar la sangre, por ende se forma el filtrado glomerular. Túbulos renales se dividen en tres. Túbulo contorneado proximal, reabsorbe agua, glucosa, aminoácidos, sodio y cloro. Asa de Henle descendiente, reabsorbe agua, ascendente, reabsorbe iones. Y túbulo contorneado distal, secreta iones y regula el pH. Conductos colectores. Estos reciben el filtrado final de varias nefronas, ajustan la concentración de la orina y terminan en las papilas renales. Por último está el aparato justaglomerular, una estructura de células que regula la presión arterial y la filtración, compuesto por una mácula densa que detecta concentración de sodio, por células justaglomerulares que secretan renina y células mesangiales que se comunican y coordinan entre sí. Fisiología de los riñones. Los riñones tienen funciones fisiológicas muy importantes en el organismo. Entre estas se destacan tres como fundamentales. La primera es la filtración glomerular. Se filtra el plasma sanguíneo en los glomérulos, eliminando productos de desecho como la urea, creatinina y ácido úrico, para al final excretarlo en la orina final. La segunda es la reabsorción tubular. El túbulo renal recupera agua, glucosa, aminoácidos y sales necesarias. Esto con el fin de mantener el equilibrio entre
el agua y electrocitos como el sodio, el calcio, el fósforo y potasio que se presentan en la sangre. El tercero es la secreción tubular, es donde se eliminan activamente iones, fármacos y desechos. Esto es a través de la orina, como ya dije. Y por último existe la excreción, que es donde es la forma final del proceso que hacen los riñones, o sea, la orina, que es aquí donde se saca 180 litros de plasma y 1 a 2 litros de orina. Hola, yo soy Sofía Mariel Torres Santos y les voy a explicar los ureteres desde sus aspectos generales hasta su fisiología y funciones. Los ureteres son dos conductos musculares, uno derecho y uno izquierdo, cuya función principal es transportar la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. Lo hacen mediante un mecanismo conocido como peristaltismo, que consiste en ondas de contracción rítmicas que empujan la orina hacia abajo. Este proceso es completamente autónomo, lo que significa que no depende de nuestra voluntad. Los ureteres están siempre activos asegurando un flujo continuo de orina sin importar la posición del cuerpo. En cuanto a sus características anatómicas, cada ureter mide aproximadamente 25 a 30 centímetros de longitud, similar al tamaño de una regla escolar, y tiene un diámetro promedio de 3 a 4 milímetros. Aunque parecen delgados, pueden distenderse para permitir el paso de mayor volumen de orina. Los ureteres se dividen en 3 porciones. El primero es la porción abdominal, que desciende retroperitonealmente desde los riñones. Número 2, porción pélvica, que continúa su trayecto dentro de la cavidad pélvica. Y el último es la porción intramural, que es la parte del uréter que atraviesa la pared de la vejiga de forma oblicua antes de desembocar en ella. El trayecto oblicuo dentro de la vejiga es fundamental, ya que actúa como una válvula fisiológica que evita el reflujo de orina hacia los riñones cuando la vejiga se llena. Además, los ureteres presentan 3 estrechamientos importantes: la unión ureteropélvica entre la pelvis renal y el inicio del uréter, el cruce con los vasos ilíacos donde el uréter pasa sobre ellos, y la unión ureterovesical, que es el punto de entrada a la vejiga. Desde el punto de vista microscópico, los ureteres están formados por 3 capas. La mucosa, recubierta por un urotelio, un epitelio especializado que resiste el estiramiento y protege contra sustancias potencialmente dañinas presentes en la orina. Número 2, la capa muscular lisa, compuesta por 2 capas, una longitudinal interna y una circular externa. Estas son las responsables del peristaltismo. Y número 3, la adventicia, que es una capa externa de tejido conectivo que fija el uréter a las estructuras vecinas. El urotelio es particularmente importante porque crea una barrera protectora, evitando daños químicos y permitiendo que el uréter se descienda sin perder su integridad. La fisiología del uréter está basada principalmente en la actividad peristáltica, que es generada por células marcapaso ubicadas en la pelvis renal. Mi nombre es Valeria Yamilet Salinas Gaona y les voy a explicar la función de la vejiga. Hoy conoceremos uno de los órganos clave del sistema urinario, la vejiga, un órgano pequeño pero esencial para almacenar y expulsar la orina. La vejiga es un órgano muscular hueco y distensible que está ubicado en el piso de la cavidad pélvica, inferior al peritoneo y posterior a la sínfisis púbica. Su función principal es almacenar la orina y expulsarla durante la micción. En los hombres se encuentra delante del recto y en las mujeres anterior a la vagina e inferior al útero. La vejiga está cubierta por peritoneo parietal y su pared está formada por 3 capas, que es la mucosa, que está compuesta por epitelio de transición y una lámina propia. Esta mucosa presenta pliegues que permiten que la vejiga se expanda a medida de que se llena.
Está el músculo extrusor que rodea la mucosa y está formada por 3 capas de fibras musculares. Está la capa longitudinal interna, la capa circular media y la longitudinal externa. Este músculo es el encargado de contraerse para expulsar la orina. En la base de la vejiga encontramos una zona muy importante, que es el trígono vesical. Aquí se localizan 2 orificios ureterales, por donde llega la orina desde los riñones, y en la punta del trígono está el orificio uretral interno, que es la salida de la orina hacia la uretra. Y pues así funciona la vejiga. Yo soy Alberto Tapia y hoy les voy a hablar sobre la uretra. Hola, hoy les voy a explicar qué es la uretra. La uretra es un conducto que desagua la orina desde la vejiga hacia el exterior del cuerpo. También les voy a explicar las porciones macroscópicas de la uretra femenina. Tiene un conducto corto de unos 3 a 4 centímetros. Comienza en el cuello de la vejiga y termina en el meato uretral externo situado en el vestíbulo vaginal. Tiene un trayecto casi recto anterior a la vagina y posterior a la sínfisis del pubis. Atraviesa el diafragma urogenital y está rodeada por el esfínter uretral externo. Presenta pequeñas glándulas parauretrales de Skene cerca de su salida, mientras que la uretra masculina tiene un conducto largo de unos 18 a 20 centímetros. Va desde el cuello de la vejiga hasta el meato uretral externo en el glande. Se divide en porciones principales, que es la uretra prostática, que atraviesa la próstata; la uretra membranosa atraviesa el diafragma urogenital y está rodeada por el esfínter externo; y la uretra esponjosa discurre por el cuerpo esponjoso del pene hasta el meato. Y también les voy a explicar la microscopía de la uretra femenina. Tiene un epitelio de transición en la porción cercana a la vejiga. Cambia de epitelio pseudoestratificado cilíndrico en la porción media y termina en epitelio plano estratificado cerca del meato. Está rodeada parcialmente por el esfínter uretral externo, que es músculo estriado voluntario. Mientras que la microscopía de la uretra masculina tiene un epitelio que varía según la porción. La uretra prostática tiene un epitelio de transición. La uretra membranosa tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico y la uretra esponjosa principalmente tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Ahora les voy a explicar qué es la fisiología de la uretra. Tubo por donde sale la orina. Su pared tiene músculo liso que puede contraerse ligeramente para ayudar al flujo. En el hombre también conduce semen, pero la coordinación evita que orina y salga semen a la vez. Tiene control